Venezuela se encuentra en un momento crítico de su historia, enfrentando una profunda crisis política y social. Las recientes elecciones presidenciales, celebradas el 28 de julio, en las que se eligió al presidente para un mandato de 6 años, han sido objeto de controversia, con denuncias de irregularidades y falta de transparencia que han socavado la credibilidad del proceso electoral. Estas elecciones, consideradas por muchos como un proceso fraudulento, se llevaron a cabo en un contexto de severas restricciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro, pese a que fueron precedidas por la firma del Acuerdo de Barbados en 2023, que prometía garantías electorales. Las denuncias sobre el uso de desinformación, amenazas y agresiones físicas hacia la oposición han sido constantes, a pesar de la existencia de aproximadamente 5.5 millones de venezolanos en el extranjero que podrían haber participado. Solo un pequeño porcentaje logró inscribirse para votar. Durante la jornada electoral se reportaron actos de violencia, incluyendo un ataque en Maturín y el asesinato de un votante en Táchira. Esto se sumó a las irregularidades observadas en la totalización de votos. Los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que daba como ganador a Nicolás Maduro con un 51,20% de los votos, fueron rápidamente cuestionados por la oposición y por varios países que denunciaron irregularidades y pidieron la publicación de las actas de escrutinio. En este contexto de represión y descontento, Carlos Bracho, jefe de comunicaciones de la Mesa de la Unidad Democrática, ha encontrado refugio en Uruguay tras haber sido perseguido por el régimen venezolano. Bracho, quien ha estado en la primera línea de la oposición, ha hablado sobre la situación crítica en su país, donde muchos ciudadanos son detenidos por mostrar disidencia. A través de su perspectiva, analizaremos las dinámicas actuales en Venezuela, la influencia del régimen y las esperanzas de un cambio en el horizonte. La lideresa María Corina Machado mencionó que la primaria fue un hito que devolvió la esperanza al pueblo venezolano a pesar de los esfuerzos del gobierno de Maduro para invisibilizarla. ¿Cómo lograron movilizar a la población y mantener un ambiente electoral en un contexto tan adverso? Sí, realmente fue complejo, no fue fácil, porque si bien es cierto, nosotros hicimos una campaña perfecta básicamente por medio de las redes sociales, la realidad es que las redes sociales estaban reguladas en Venezuela. Es decir, nosotros 2 meses antes de las elecciones tuvimos que hacer un informe para el Consejo Nacional Electoral en el que entregamos quiénes éramos los encargados de las comunicaciones de la oposición e incluso teníamos números de publicaciones puestos. Si nosotros nos saltamos de ese número de publicaciones que el Consejo Nacional Electoral nos exigía, habían 2 posibilidades. Una, tener una multa multimillonaria económicamente hablando, la otra, ir preso. Así de sencillo, en plena campaña. Entonces fue muy complejo porque esto nos llevó a que, en principio, si ya teníamos censura en el país, ya varios medios de comunicación estaban bloqueados, no podíamos pautar en los medios tradicionales, ni televisión ni radio, no podíamos hacer ningún tipo de pauta. Y cuando pautábamos en las redes sociales teníamos que ver que fuese bajo las leyes del Consejo Nacional Electoral. Pues esto nos llevó a reinventarnos el discurso, a reinventarnos la narrativa, a reinventarnos la manera en la que íbamos a publicar y cómo le íbamos a llegar a la gente. Mientras que el régimen de Maduro tenía 30 publicaciones, nosotros teníamos 3, por ejemplo. Entonces, estamos hablando que también aparte de eso, aparte del trabajo comunicacional que nosotros hicimos que fue bastante eficiente, la gente conectó. La gente conectó con la esperanza. El ciudadano conectó con el trabajo que nosotros estábamos haciendo, entendiendo que esta era nuestra oportunidad de cambio en ese momento. Y por eso se manifestaron de la manera que se manifestaron. Mira, es primera vez que en Venezuela los venezolanos hacen fila la noche anterior a la votación para estar afuera de su centro. Y el gobierno envió sus bandas armadas, paramilitares, para dispersar a la gente y la gente no se fue. Ellos tienen unas bandas paramilitares que se llaman colectivos, son unas bandas financiadas por el gobierno. Cuando ellos quieren, estas bandas pueden tener identificación de un organismo policial, pueden sencillamente estar vestidos de negro y encapuchados. Es decir, pueden operar con libertad. Y son como que estas bandas de choque que utilizan para poder amedrentar a la gente y no tener que quizás utilizar a militares y policías.
Desde el año 2015 no había una unidad tan fuerte entre los partidos opositores como la que se dio este año. ¿Qué factores claves lograron alinear a las distintas facciones de la oposición? Bueno, yo creo que en principio partimos que si no nos manteníamos unidos, pues no íbamos a tener oportunidad de ganar, porque la realidad es que dentro de la mesa de la Unidad Democrática hay muchísimos partidos, hay más de 10 partidos que la conforman con diversidad de criterios. Si bien es cierto es un criterio demócrata, pues cada uno tiene su punto de vista distinto y cada uno quiere su liderazgo distinto. Pero acá se entendió que la gente habló, el ciudadano habló, el ciudadano dijo, nuestro liderazgo es con María Corina Machado. Y como a María Corina Machado la inhabilitaron, entonces se decidió que fuera Edmundo González Urrutia. Fue básicamente el abanderado de todos los partidos, el abanderado de María Corina Machado, que hoy es la líder de la oposición, y la gente dijo, bueno, este es y hacia allá vamos. Es decir, en algún punto la comunicación entre los partidos, entre la dirigencia, estuvo tan consensuada, estuvo tan discutida, tan bien planteada, que me atrevería a decir que se dio históricamente como en 2015, cuando nosotros ganamos la Asamblea Nacional. La oposición entendió que la única manera de poder ganarle a Maduro era estando unidos de verdad. Y creo que eso es lo que ha ayudado incluso a que se mantenga hoy en día las protestas. O sea, el venezolano, pese a tener miedo a ser encarcelado, pese a que está siendo amedrentado, pese a que está siendo hostigado, el venezolano está reclamando su derecho, está reclamando que las elecciones las ganó, que hay unos resultados que hay que respetar, que hay unas actas que sí existen, porque el gobierno dice tener una, que nunca muestra. Cuando se atrevió a mostrarlas en televisión, están los videos en internet, estaban en blanco, esas actas. Nosotros sí tenemos unas que la gente puede comprobar hasta dónde votó. O sea, eso está ahí. Entonces, el tema está en que el venezolano hoy decidió que va a seguir reclamando hasta que se le respete su derecho. Describiste una escena en la que incluso algunos antiguos seguidores del chavismo comenzaron a apoyar a María Corina. ¿Qué factores llevaron a estos ex-simpatizantes del gobierno a cambiar de bando y brindar a su vez su apoyo a la oposición? Bueno, varias cosas y quiero ser muy honesto en esto. Creo que primero el miedo a que Maduro perdiera, Maduro entregara y se viera todo lo que ellos hicieron cuando estuvieron en el poder. Esa es una realidad. Y lo otro, bueno, también hay muchas personas que ya salieron de la fila del chavismo que no están de acuerdo con lo que está haciendo Maduro. Es decir, tienen su ideología, etcétera, y apoyan muchísimo lo que hacía Chávez, pero la realidad es que, bueno, Maduro tiene unas políticas completamente distintas y que son más hacia la intimidación, más hacia el terror. Entonces, hay varias personas de estas que no están de acuerdo con eso y entienden que el rumbo del país necesita ser distinto. O sea, estamos hablando de un país que sigue siendo rico, pese a la devastación que hay. Este país sigue siendo muy rico bueno, yo creo que todos los venezolanos que de verdad vamos a este país lo que queremos es que cambie, ¿no? Que la política sea distinta, que exista libertad, que los venezolanos puedan seguirse desarrollando ya. Lo cierto es que al régimen de Maduro pues no le gusta eso, ¿no? No le gusta que el venezolano se desarrolle, que el venezolano estudie, que el venezolano tenga una opinión distinta. Ya lo han manifestado así y creo que hoy más que nunca lo demuestran con la persecución a miles de estudiantes, miles de profesores, a miles de dirigentes, periodistas. Y yo quisiera en este punto, quizás me desvío un poco de la pregunta, pero creo que es importante resaltarlo. Esta cifra te puede alarmar, porque más allá de los 2.000 detenidos, más allá de los 200 menores de edad detenidos, desde el 29 de agosto a la fecha, somos más de 230 trabajadores de ONG, política, de derechos humanos y de la prensa que tuvimos que salir huyendo por ser perseguidos. 230 desde el 29 hasta la fecha. La mayoría están en Colombia, tratando de exigir que protección, tratando de exigir que se les reconozca para ellos poder trabajar, para ellos poder mantenerse. La mayoría están allá. 230 en un mes y medio, es una locura, es absurdo. O sea, ya no se limitaron a bloquear portales, a enviarte una amenaza, sino que simplemente a perseguirte y encarcelar. Bueno, muchos tuvimos la fortuna de poder salir.
pero ¿y los que no? Bueno, hoy están en la clandestinidad, hoy están escondidos, hoy están silenciados. Hay periodistas que publicaban al día a día la realidad de Venezuela y desde el 29 de julio no publican absolutamente nada en las redes sociales por miedo a que les pueda pasar algo. Esa es una realidad. Entonces el terror de Estado está silenciando a la prensa, está silenciando a las ONG, está silenciando a las personas que trabajan por los derechos humanos. ¿Qué tan cerca sientes que están de lograr un cambio real en Venezuela? Bueno, si yo te dijera que está cerca, la verdad estaría siendo un mentiroso y éticamente como periodista no estaría diciendo la verdad porque lo desconozco. Lo desconozco. La realidad en Venezuela hoy es que la gente está restiada luchando, que hay gente que no quiere abandonar su país. Por ejemplo, en mi caso yo salí porque me persiguieron. Si no estuviese hoy en mi país luchando hasta que esto caiga, porque esa es la determinación y esa es la convicción. Pero la realidad es que no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que seguir levantando la voz. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que seguir demostrando nuestro agradecimiento a los países hermanos que hoy están levantando la voz, porque es lo único que nos puede mantener firmes en la lucha y es lo único que nos puede en algún punto dar esa luz de esperanza y ese camino de esperanza para que nosotros recobremos la libertad antes del 10 de enero, que es cuando se asume el nuevo mandato. Es cuando se estaría consolidando la dictadura si ellos deciden llevar a cabo este fraude al 100% y por la vía que van, parece que no piensan retractarse. Esa es una realidad. Lo cierto es que nosotros necesitamos a la comunidad internacional muy activa. Hoy más que nunca se entiende la lucha de los venezolanos fuera del país. ¿Sabes por qué? Porque son los únicos que pueden alzar la voz realmente, con libertad plena. Son los únicos que por medio de este tipo de espacios pueden mostrar la realidad para que más países la entiendan y más dirigentes, más diplomáticos, más embajadores alcen la voz. Porque lo cierto es que cuando un diplomático más alza la voz, el que no lo ha hecho lo piensa. Dice, oye, creo que es el momento de ver un poco más. Yo estaba en resguardo desde el 29 de julio, que nos dieron la orden que todos los equipos se resguardaran, tanto comunicacionales como políticos, y el 7 de agosto me tocó ir a una reunión en el comando, una reunión para, bueno, para ver las acciones que venían, cómo íbamos a avanzar, y ese día funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, cuando salí de mi residencia, me persiguieron una persecución de unos minutos, la verdad que fue bastante breve, en carro, la camioneta persiguiendo mi camioneta. Luego yo regresé a mi casa cuando me pude zafar de ellos. Y lo cierto es, para resumirles un poco la historia, estuve en mi casa 16 horas rodeada. Estos funcionarios llamaron a más funcionarios y en total llegaron 15 funcionarios a mi casa. La rodearon por el frente, por los lados, por detrás. No sabemos qué sucedió, hay varias teorías, pero a las 12:17 de la noche estos funcionarios se retiraron y eso nos dio un tiempo prudencial para nosotros poder salir con el pasaporte, la ropa que teníamos encima y nuestros títulos y esos documentos importantes. Luego eso nos llevó a estar 3 días en camino hasta la frontera, resguardándonos en algunos estados, hasta que pudimos llegar el 10 de agosto a Colombia, la frontera con Cúcuta, y fue donde pudimos en algún punto ver la libertad. Sin embargo, digo en algún punto ver la libertad, porque lo cierto es que a los 8 días de estar en Cúcuta, me informaron que no era seguro estar allí, que tenía que movilizar, y decido movilizarme a Uruguay. Entendí en algún punto que nosotros podemos luchar estando libres, no estando detenidos en una mazmorra en el helicoide o en algún sitio, las casitas de los sueños, por ejemplo, que tiene el régimen de Venezuela, etcétera. Entonces, la verdad es que en esas 16 horas estuve llamando a embajadas, llamando a embajadores, llamando a contactos políticos para ver quién podía ayudarme, quién podía refugiarme. Hubo embajadas que fueron efectivas, evidentemente no las puedo nombrar por lo que ya sabemos, pero lo cierto es que como funcionan a veces los tiempos diplomáticos no es como nosotros quisiéramos que funcione en lo inmediato. Si, por ejemplo, una de las embajadas me dijo, mira, nosotros podemos recibirte, pero ese proceso tardaría semanas o meses. Y yo necesitaba ese día salir. Entonces, lo cierto con todo esto es que tuve muchísimo apoyo
pero la realidad es que fue un momento completamente de histeria, en los que te pasan por la cabeza cualquier cantidad de cosas. Primero, lo principal era que no me podían atrapar bajo ningún concepto. Primero por lo que sabía lo que me esperaba y segundo por el miedo que puede tener cualquier ser humano. Te puedo decir, y lo dije en una entrevista porque creo que es una manera, si bien es cierto, es drástica, y quiero que se entienda que no promuevo esto, pues fue lo que me pasó por la cabeza y dije, bueno, me mato antes de que me detengan. Punto. Pero no me van a llevar detenido. Y así lo dije, yo salgo libre o muerto, pero a mí no me llevan detenido. Y bueno, aquí estoy, gracias a Dios, en libertad. Pero fueron 16 horas de terror, 16 horas en las que esta gente sin orden judicial y sin orden de allanamiento, lo que significa que si me atrapaban iban a hacer una desaparición forzosa, como lo han hecho a miles de venezolanos, entraron a casa de vecinos y se pararon en su balcón. Es decir, ellos no solo llegaron a amedrentarme a mí, amedrentaron a todos los vecinos, se metieron en casa de vecinos mientras estaban tratando de ubicarme. Entonces, en Venezuela hoy no está seguro, no está seguro. Y cuando te digo esto, me refiero incluso hasta gente que está dentro del régimen. Así de sencillo. O sea, no es nada más opositor. Hasta gente que está dentro del régimen y ellos saben que no están seguros. Ellos saben que si hablan de más o si dan una información que al régimen no le gusta, van presos. ¿Cuál considera que es el papel actual de Cuba en el proceso electoral de Venezuela? Bueno, si te soy honesto, no conozco mucho sobre el papel que genera. Sí hay mucho dime y direte, sí hay muchos rumores que, bueno, que básicamente los cubanos controlan gran parte del sistema electoral también, pero la verdad es que no lo sé. Yo siento que más allá de eso, más allá de los cubanos, ojo, en el sistema electoral, porque una cosa es la inteligencia. En la inteligencia es más, o sea, se sabe que ellos están involucrados muchísimo, pero en el sistema electoral creo que es más un tema de los hermanos Rodríguez, un tema más de Silvia Flores que controlan esa parte, sin lugar a dudas. Eh, Son quienes dan las órdenes allí, ¿no? En ese tema. Esa es una realidad. Que hay denuncias de ciudadanos en Venezuela que dicen, me paró un control policial y todos eran cubanos. A ese nivel se siente. O sea, ese nivel de ir caminando por la calle, te para un policía nacional bolivariano, que es el nombre que tienen allá, y bueno, es cubano. Entonces, es sumamente complicado porque evidentemente es que otro país gobernando en Venezuela. O sea, no se supone que nuestra constitución es muy clara. O sea, esas son cosas que alarman y que nos preocupan, ¿no? Que es bastante complicado lo que está sucediendo. Eh, yo sí quisiera que en algún punto se entienda esto. Hoy en Venezuela nadie está seguro y hay mucha convicción. La gente sigue. Y la responsabilidad de los que estamos acá afuera hoy, los que estamos en Uruguay, en Argentina, en el resto del mundo, es alzar la voz. Alzar la voz porque nosotros podemos hacerlo con mayor libertad porque tenemos gobiernos que nos acobijaron y nos respaldan. Esa es una realidad. ¿Qué puede contarnos sobre la situación de los militares que se encuentran presos en Venezuela? ¿Cuáles son las principales razones detrás de sus detenciones? Bueno, hubo un incremento importante con el tema de militares detenidos luego del tema electoral, porque pasa lo siguiente. Cuando hay un proceso electoral en Venezuela, hay algo que se llama Plan República, y este Plan República lo llevan o lo coordinan militares, que es básicamente el resguardo del material electoral y de los centros de votación. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú crees que llegan las actas a la oposición sin que el militar permita que esas actas lleguen? ¿Sí me explico? Entonces, casi en totalidad de las actas llegaron y llegaron porque los militares permitieron que esas actas llegaran. Permitieron porque los testigos de mesa se llevaran las actas. Entonces, eso hizo que muchísimos militares que estaban a cargo de esos centros electorales, bueno, cayeran detenidos, ¿no? Porque evidentemente hay una realidad. Hay una cúpula que gobierna, hay muchos ministerios que comandan militares, pero bueno, los que están hacia abajo tienen familiares que se quejan, que también la viven, tienen sueldos que no les sirven para sobrevivir.
Esa es una realidad. Entonces, dentro del aparato militar hay muchísimo descontento también. ¿Cómo cree que la detención de estos militares afecta la dinámica interna dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas? Sí, yo creo que hay mucha molestia, tanta molestia que, bueno, luego de pocas semanas que el régimen de Maduro dijera, bueno, nosotros ganamos la elección, etcétera, hiciera el fraude que hizo, bueno, Maduro hizo una movida de cambios, ¿no? De ministerios, de cambios de ministros, cambió autoridades, quitó a muchísimos militares de los batallones principales, los destituyó. Entonces hubo una movida allí, evidentemente, porque ya no sentía confianza, ¿no? En lo que es ese círculo de militares venezolanos que a algún punto lo sostenía. A su juicio, ¿qué consecuencias políticas podría traer la situación de los militares presos en el contexto de las próximas elecciones? Que vienen todavía más procesos de elecciones, viene proceso de elecciones parlamentarias que evidentemente todavía no se ha anunciado, elecciones para gobernadores, para alcaldes, y bueno, creo que en lo inmediato, si bien es cierto, eso también preocupa a la población, pues la realidad es que nosotros lo que necesitamos es que se reconozca que se robaron esta elección, que ya el mundo lo sabe, el venezolano lo sabe también, pero que el 10 de enero quien tome el poder sea Edmundo González Urruti. Eso es lo que nosotros estamos reclamando hoy y creo que es el foco central de los venezolanos. Los líderes de distintos países tuvieron opiniones sobre la situación. ¿Cómo crees que esta diversidad de puntos de vista influya en la manera en que la comunidad internacional se involucre en la crisis venezolana? Mira, yo veo y siento que todos los países están muy claros en lo que está sucediendo, solo que hay unos que han decidido alzar la voz y hay otros que han decidido callar. Lo decía el presidente de la calle ayer, o sea, hay unos que han callado incluso por beneficio propio, porque les conviene callar, y otros han alzado la voz porque, bueno, saben que lo que está ocurriendo en Venezuela es antidemocrático al 100%. O sea, no tiene nada que ver con la democracia. De hecho, muchos expertos dicen, bueno, es un régimen autoritario distinto a los que se había visto antes, porque evidentemente estamos en una era más digital y en la que se manejan las cosas diferentes, pero bueno, las cifras son tan alarmantes que nunca antes se había visto algo tan así, ¿no? Como lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces siento que en algún punto la realidad es que quienes están alzando la voz y quienes se están manifestando y quienes están luchando por la libertad de Venezuela, lo están haciendo muy bien y les pediría que no nos abandonen en ese proceso, pero creo que también entienden lo que puede significar para toda la región que, bueno, que el régimen termine perpetuándose a partir del 10 de enero. O sea, creo que saben la cantidad de venezolanos que van a emigrar, el impacto que puede tener eso socioeconómico en todos los países hermanos. Esa es una realidad, ¿no? Cada vez que uno habla, se manifiesta, reclama, dice, el país que no se ha manifestado, el país que no ha dicho nada, lo piensa, se presiona, se ve presionado a hablar. Y mientras más países estén hablando, entonces el régimen de Maduro tiene menos aliados y va a estar más cercado. Entiéndase que ese cerco significa incluso económicamente, políticamente, va a estar muchísimo más aislado. Si bien es cierto, esto afecta en algún punto a los venezolanos que están allá, que hoy en día, por ejemplo, no pueden ni viajar libremente. Por eso no puede tomar un avión libremente para irse a donde quiera. Tiene que salir por Colombia o por Brasil para poder hacerlo. Entonces, si bien es cierto esto afecta y lo cerca, pues la realidad es que también lo debilita. Y yo creo que hoy lo que nosotros necesitamos es eso, que se debiliten muchísimo más para que podamos ser libres. ¿Cómo ves? Hay muchísimo compromiso. Veo también que como hay muchísimo compromiso y el régimen entiende que hay ese compromiso, sigue persiguiendo, sigue amedrentando y sigue metiendo gente presa. La realidad es que con cada manifestación de calle que se convoca para seguir reclamando el derecho, bueno, el régimen mete a más gente presa para tratar de silenciarlo. Sí veo y entiendo que la gente tiene mucho miedo, pero a la vez convicción. Entonces es como que una combinación rara, porque ese miedo con convicción, lejos de frenar a la gente como lo hacía antes, más bien los está impulsando a querer salir de esto lo más rápido posible. Eh, Sí me preocupa lo que pueda pasar en los próximos meses. Me preocupa que la situación pueda ser muchísimo más radical.
Pero bueno, la realidad es que yo sí tengo plena confianza en que los venezolanos van a seguir luchando. En eso sí tengo plena confianza. Si bien es cierto, soy uno de los más recién llegados de los venezolanos que están acá. eh, Me he sentido muy bien. Creo que el uruguayo nos ha abierto las puertas, pero de una manera impresionante, más de lo que esperaba. Si bien es cierto, ya conocí el país por turismo, una cosa es el turismo y otra cosa es vivir acá y que te abran las puertas y que sean solidarios contigo y que entiendan y que respeten incluso la visión, ¿no? Que respeten el poder escuchar sobre la situación que nosotros tenemos y que siento que en algún punto también son muy agradecidos por cómo Venezuela los acogió en su momento ya en el país, ¿no? Y los recibió. Y la historia hoy, en algún punto, bueno, siento que nos está agradeciendo también, ¿no? Los uruguayos han recibido muy bien a los venezolanos acá. Los venezolanos también, en su mayoría, han venido a trabajar, a aportar, a crecer. Y siento que es una comunidad muy bonita la que hay hoy en día de venezolanos acá, que está luchando también por la libertad de su país. Y nada, quisiera agradecer eso a los uruguayos, agradecerles por recibirnos, por permitirnos estar acá y agradecerles porque están alzando la voz. No saben lo importante que es que un país como este, que es el ejemplo de democracia en América Latina, así hay que entenderlo, alce la voz. O sea, estamos hablando del ejemplo de democracia en América Latina alzando la voz. Entonces, creo que más que eso no podemos pedir.